Hola hermanos, buenas tardes, vamos a hacer un coro y después ya dejamos lugar a la palabra. Pensando en esto, cantemos hoy, en todo siempre te encuentro a ti. Hoy en todo siempre te encuentro a ti, la tierra, el mar, el sol y en cada flor, en todo lo que me pasa encuentro en ti amor. Ya no se puede más dejar de creer en tu amor. Es imposible no creer en ti, es imposible no encontrarte, es imposible no hacer de ti mi ideal. Es imposible no creer en ti, es imposible no encontrarte, es imposible no hacer de ti mi ideal. Mis ojos te encuentran en cada creación, tus manos derraman divina bendición, tu rostro está grabado en mi corazón, tu nombre Jesucristo está grabado en mi interior. Es necesario depender de ti, es necesario brindarte todo, imprescindible es que tomes tú mi dirección. Es imposible no creer en ti, es imposible no encontrarte, es imposible no hacer de ti mi ideal. Bueno, tengan todos buenas tardes. Gracias al Señor una vez más que nos permite el poder estar con ustedes a través de este sistema que estamos aprovechando y que si estamos lejos de los cuerpos, pero estamos cerca a través del Espíritu por medio de esta palabra que es invencible. La palabra de Dios no pasará nunca. Pero antes de entrar en el tema que tenemos para hoy, vamos a hacer una pequeña oración. Oremos. Bendito Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias eternamente, Señor, por la salvación que nos has dado, pero especialmente, Señor, porque tú siempre estás con nosotros, nos cuidas, nos guardas, y más en estos momentos tan difíciles, Señor, podemos contar contigo a cada momento. Ayúdanos, Señor, danos fuerza para pasar este momento, Señor, y poder también servirte en todo lo que tú nos mandes. Ponemos en tus manos, Señor, esta conferencia, Señor, esto que vamos a dialogar, Señor, y para que nuestros hermanos puedan también gozarse de tu palabra. Te damos gracias por todo, en el nombre bendito y glorioso del Señor Jesús. Amén. Bueno, decía justo en la oración que el tema que hoy está permanente en el corazón y en la voz de cada persona es el problema de la pandemia. Es la verdad, el mundo que no tiene al Señor en su corazón tiene miedo a la muerte. Pero yo no voy a hablar en sí de la pandemia, sino en la tarea que Dios le ha dado a los creyentes, a los cristianos, que es muy importante para el día de hoy. Miren, hay en la Biblia, según los entendidos, 7 pactos, pero vamos a ocuparnos de 2. El primero, que es el pacto de Adán, y el último, el mejor pacto de todos. Ahora vamos a leer unos versículos en la Biblia, el pacto del Señor Jesucristo, el pacto de sangre, el pacto de sacrificio. Acordémonos que el pacto es un arreglo entre dos personas, dos entes que tienen diferencias. Entonces liman las diferencias para poder llegar a un acuerdo. Y en el primer pacto, el pacto de Adán, en realidad
Dios hace un pacto teórico, porque Dios da muchas bendiciones y a Adán solo le pide una cosa, le pide obediencia. Este pacto los entendidos lo llaman como pacto de obras, porque en realidad no hay sacrificio. Y le da tres cosas a Adán. Le da primero el libre albedrío, es decir, le da la libertad como persona, o sea, esto es respeto de Dios hacia el hombre, que se pueda, la capacidad de decidir por su propia cuenta. Le da también la vida eterna. Fíjense en Génesis 3:22, que dice, y dijo Jehová, Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Es decir, que tenía vida eterna. Dios ahí ya, cuando Adán pecó, no quiere que tenga vida eterna. ¿Qué es lo que sucede? Que el orgullo de Adán, el egoísmo de Adán, hace que él haga un pacto con Satanás. Satanás lo convence, no le da nada, solamente le miente. Le dice, mira, si Dios te dijo que no comas de ese árbol que está en el medio del huerto, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si comes morirás. Es mentira, vas a ser igual que Dios. Entonces, Adán, ¿qué es lo que hace? Por orgullo y por egoísmo lo come. Y bueno, ya sabemos lo que pasa. Dios entonces lo echa del huerto y nosotros, los descendientes, porque nosotros somos descendientes de Adán, a nosotros nos queda, por este pecado original, nos queda la muerte. Porque dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces nos ha dejado, él por rechazar todas las bendiciones que Dios le había dado, él le había dado intimidad, le había dado fidelidad, le había dado vida eterna y amor celestial. Miren, la pregunta del millón es lo que Dios le hizo a Adán. Dice en el capítulo 3, versículo 9, mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Yo lo leo así, como lo lee todo el mundo, pero en realidad yo creo que Dios le puso énfasis, porque él ya sabía lo que había hecho Adán, ya sabía que había desechado el pacto con él y había hecho pacto con Satanás. Dios seguramente le preguntó con énfasis, ¿dónde estabas tú? Porque ya sabía que había cometido este pecado. Pero gracias a Dios, yo decía al principio, tenemos el otro pacto, el pacto universal, ya fuera del egoísmo, porque si nosotros leemos Juan 3:16, dice, de tal manera amó Dios al mundo, es decir, que este sacrificio y este pacto nuevo, y ya imperecedero, porque no perece para nada más, el Señor daba la libertad y daba la salvación eterna a todo el mundo. Todo aquel que llega a la obra de la cruz tiene salvación eterna. Por eso la diferencia y por eso la pregunta. El creyente hoy, con este problema de la pandemia, ¿en qué pacto está? ¿En el egoísta de Adán o en el del Señor Jesús, que es un pacto para todos? Y si estamos en el del Señor Jesús, que es un pacto para todos, tenemos la obligación de servirlo. El Señor dijo, yo no vine a ser servido, vine a servir. Entonces hoy el Señor Jesús nos utiliza en esta problemática de este bicho de muerte, nos utiliza para que podamos servir como verdaderos cristianos. Miren, vamos a leer rápido en Hebreos 7, 3 versículos, Hebreos 7, 22, dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar.
Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Y el último, el 25, dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Por eso este pacto, en el cual yo me considero que debemos estar los cristianos para poder servirle, es un pacto que va a actuar perpetuamente. ¿Y a qué me refiero? ¿Y qué tiene que ver? Miren, si uno se acuerda, leyendo la historia a través de la Biblia, después que el Señor murió en la cruz, sucede lo de Nerón. ¿Se acuerdan? Nerón incendió Roma y le echaron la culpa a los cristianos. Lo hicieron a propósito, para sacarse de encima a los cristianos. Entonces los cristianos fueron corridos, algunos fueron muertos, pero la mayoría escaparon y fueron a otras provincias, a otros países, y fueron hacia el lado de Asia. Y el Señor, que no produce este evento, esto que ha hecho Nerón, pero sí los protege, y en esos lugares donde ellos fueron, se empezó a predicar el Evangelio de Salvación. Se instalaron en iglesias, y allí empezó a trabajar el Señor con ellos. Es decir, a pesar de toda esta problemática de muerte, el Señor los utilizó igual. Y yo digo que se parece mucho este momento, porque hay una problemática de muerte. Este virus que nosotros no conocemos es de muerte. Ahora fíjense la coincidencia y no coincidencia. En aquel entonces estos creyentes, estos cristianos fueron desparramados en otros lugares, lejos. Hoy tenemos toda la inversa. Estamos encerrados en nuestras casas. Por esta pandemia nosotros no podemos salir. Y entonces, ¿cómo podemos servir al Señor si nosotros no podemos salir? ¿Se acuerdan ese versículo que está en Hechos 1:8? Que dice, me seréis testigo en Jerusalén, en Judea y en Samaria. Es decir, que hoy Jerusalén es donde estamos nosotros. Es esos 50 metros, 100 metros que tenemos alrededor, porque no nos podemos mover más. Pero hay una tarea importantísima. Nosotros, como aquellos hombres, debemos predicar el Evangelio de Salvación adentro. ¿Y quién está adentro en nuestra cercanía? Y bueno, muchos tienen familiares inconversos. Ha sido difícil a través de tanto tiempo poder convencerlos por qué razón Jesús entregó su vida. Pero ahora tenemos la oportunidad, porque no podemos salir. El que tiene trabajo no trabaja. El que va a la escuela no va a la escuela. El que tiene que hacer cosas tampoco va. Nadie puede salir. Entonces nos está quedando el tiempo para poder predicar para adentro, para seguir insistiendo. Seguramente las hermanas, que conocemos algunas, que tienen sus maridos inconversos, sus hijos inconversos, bueno, ahí está el trabajo, ahí está el modo de servirlo. Ahí nos quiere utilizar Jesús, porque Él no provocó esta pandemia, Él no provocó este bicho de la muerte. Esto es cosa de los hombres. Y como el Señor le dio libre albedrío, bueno, el hombre hace lo que quiere, tiene que hacer el bien, pero también hace el mal. Y aquí está la problemática de este bichito. Ellos cumplieron con el mal, pero el Señor, haciendo el bien, nos da este servicio de poder predicar el Evangelio de Salvación. Primero, como yo decía, a nuestros familiares, también a nuestros vecinos. Yo hace unos días tuve la oportunidad, porque uno sale para ir hasta el almacén o la carnicería que está en la esquina. Si bien el protocolo no nos permite acercarnos mucho, 1,5 metros, pero uno tiene oportunidad de hablar con alguien. Yo hablé con 3 personas, pero dos me respondieron, sí, esto está escrito en Apocalipsis. Es decir, que ya saben y tienen miedo, porque saben, aquellos que saben verdaderamente, que les espera el lago de fuego y azufre que es el infierno. Entonces, vemos que tienen miedo. Ahora, el creyente le tiene que convencer y hacerles entender que uno se puede sacar el miedo, puede tener temor, porque todos tenemos temor por la muerte, por nuestros hermanos, por nuestros vecinos, por nuestros familiares. ¿Pero cómo? Bueno, ahí está entonces donde podemos actuar
y decirle cómo podemos librarnos de la muerte que nos causa este bicho. Mire, nosotros los creyentes no nos vamos a salvar de esta muerte, pero nosotros no vamos a morir. Nosotros vamos a dormir. Y el Señor, cuando venga a buscar a su iglesia, en un abrir y cerrar de ojos, estaremos en el cielo con Él. Ahí está la diferencia. A los que tienen miedo, debemos predicarles con este razonamiento. Fíjense, las autoridades han dicho que para poder librarnos de alguna manera, aparte de la cuarentena, para poder librarnos de este bicho de muerte, debemos lavarnos las manos con jabón, con lejía y con alcohol, para protegernos. Ahora los cristianos, como ya lo sabemos, les debemos decir, les debemos indicar, les debemos predicar y recomendar que hay otro sistema perfecto, sin fallas. Dice un coro que nosotros cantamos muchas veces en la iglesia: lávame, lávame en tu sangre, oh Cordero de Dios. Miren, ahí está. Este lavado es infalible, no falla. Limpia a la persona de todo pecado y nos asegura la entrada al cielo. Pero hay más, no solamente esto, sino que dice en Apocalipsis 3:21, está a la puerta y llama. Es decir, que si el bicho de la muerte viene, hay alguien en la puerta que se antepone y no lo va a dejar entrar. Es el Señor Jesús. ¿Se acuerdan aquellos que son muy leídos en la palabra de Dios? La problemática que había con los cristianos que estaban en Egipto. Y en una de las tantas intervenciones que Dios hace, dice en Éxodo 12:13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad. El ángel de la muerte iba a pasar, pero los cristianos debían pintar con la sangre del Cordero, y eso es lo que estamos hablando, la sangre del Cordero. Entonces cuando pasaba el ángel de la muerte veía esas pinturas arriba de los dinteles y de las columnas y pasaba de largo. Bueno, esto es la propuesta para hoy que nosotros debemos llevar a la gente que tiene miedo, a la gente del mundo, que la sangre de Jesús es la que le va a salvar de esta muerte. Dice también este mismo versículo 3:21, dice, pero también hay que dejarlo entrar el Señor. Dice entonces, está a la puerta y llama, y Él quiere entrar. Pero si le dejas entrar, también mejor, porque una vez que está contigo, nadie podrá ocupar ese lugar. Si le entregas el corazón a Cristo, nadie podrá ocupar ese lugar. Ninguna muerte puede avasallar con lo que Cristo ha conquistado. Miren, dice Juan 10:28, y esto le da seguridad. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Nadie la arrebatará de mi mano. Verdaderamente, como bien decía, es una salvación eterna y perecedera, una seguridad eterna. Dios nos toma de la mano y nos asegura la salvación para siempre. Un último consejo. Hay un dicho popular que dice que todos los problemas tienen solución. El asunto es encontrarla. Y nosotros los creyentes podemos darle esta proposición. Podemos decirle, miren, ustedes pueden encontrar la salvación. No tengan miedo a la muerte, porque no va a haber muerte. Dice Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¡Qué seguridad! Cristo Jesús, nuestro guardador. ¡Qué seguridad! El Señor nos ha llamado entonces a servirle y debemos obedecer. También
debemos utilizar estos tiempos en que estamos, entre comillas, encerrados, estamos adentro, en oración, en orar. La oración tiene una fuerza tremenda. Siempre tenemos, durante los tiempos normales, una ocupación. Yo decía antes que está en la escuela, que va a trabajar. Llegamos cansados, poco tiempo. Bueno, ahora yo ya he escuchado a algunos que después de 27, 28 días ya no saben qué hacer. Están perdidos, porque estamos haciendo todos los días lo mismo. Bueno, este es el momento. Dios nos ha puesto esto. Convenzámonos que esto es obra de Dios. ¿Para qué? Para que tengamos entonces, nos saquemos el aburrimiento y tengamos esta relación con Dios. Que nos recojamos a nuestra habitación, a algún lugar, porque ahora tenemos tiempo y debemos orar. Y debemos orar por nuestros hermanos. Sabemos, aquellos que estamos en el Pericón, que hay algunos hermanos, con necesidad, algunos hermanos que viven solos, que tienen necesidad de que los llamemos, que sepamos, materialmente que los ayudamos. También hay otros hermanos que a pesar de estar en familia, necesitan que los llamemos. Yo me acuerdo siempre de Juanita, que los llamemos. No tienen idea lo bien que se siente cuando escuchan la palabra de un hermano que se acordó y que lo llaman en medio de esta problemática. Y también nuestros parientes y nuestros vecinos también que tenemos en derredor. Oremos, no solamente para que pase este momento, sino para que el Señor nos dé la fuerza suficiente y poder nosotros atestiguar de este Salvador en los momentos, en los rincones y en la medida que tengamos, aquí en el barrio o en otros lugares que nos podamos mover. Damos gracias a Dios que nos da esta posibilidad entonces de poder actuar en forma material, pero también en forma espiritual, que es la necesidad que tenemos de que todo aquel que está ahora con miedo pueda saber de que la muerte no le va a llegar porque Cristo es quien está con él. Dice, repito otra vez el 10:28 de Juan, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Hermanos, gracias. Seguramente esto es un privilegio, el poder estar hablando de la palabra, que la palabra esté firme en nosotros a través de este sistema. Ojalá que esto pase todo pronto y así nos podamos una vez más abrazar, intimar y el poder saber a cada uno de nosotros qué es lo que nos está pasando. Que Dios bendiga su palabra.